¿Alguna vez dejaste de hacer algo por miedo a fallar? ¿Qué pasa si fallamos? En el episodio de hoy te mostramos 7 estrategias para vencer este miedo y salir adelante. Bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Hipnotizados. Estamos a 1 de septiembre. Les habla el doctor Daniel Radesca, creador de Hipnotizados, este podcast donde hablamos de hipnosis, donde hablamos sobre estrategias para vencer la ansiedad, superar la depresión y algunas estrategias distintas psicológicas que nos permiten avanzar y vencer miedos. Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido y especialmente por la preocupación que tuvieron, ya que el podcast anterior del miércoles pasado no salió, es que era mi cumpleaños y por lo tanto está saliendo recién una semana después. Muchísimas gracias por la preocupación, por escribirnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Van a haber nuevos capítulos? Sí, tranquilos, todavía no terminó la primera temporada, así que sí, van a continuar todos los miércoles, pero en este caso en particular solo hicimos un pequeño impasse porque disfruté de mi cumpleaños, así que muchísimas gracias a todos. Y también los que mandaron mensajes de alguna manera para no solo para preguntar, sino para hacer esas consultas a hipnotizados.com/contacto, que muchas veces nos cuentan su historia y que nos nutre tanto para crear estos podcasts y nos dicen ideas para crear cada uno de los episodios. En el podcast de hoy es muy especial porque vamos a mezclar dos cosas: el miedo a fallar, este miedo a equivocarnos, ¿no? A cometer un error, a que alguna cosa no salga como lo que habíamos planificado. Es que estamos en una sociedad donde todo parece tender a lo perfecto, a lo correcto, a lo que realmente hay que hacer. Me saco una fotografía, pero la fotografía no puede ser así. Tiene que ser retocada. ¿Por qué? Porque no soy perfecto y no lo puedo aceptar. Y por lo tanto, tiendo a que todo sea perfecto, porque no puede haber error. Es una sociedad que nos enseña constantemente y de alguna manera ataca el error y lo condena. Por lo tanto, es muy malo pensar en fallar. Así nos enseñan durante muchos años y hoy me gustaría mostrarles una perspectiva completamente distinta. Tratar de compartir con ustedes una visión diferente aprendiendo 7 estrategias para vencer el miedo a equivocarnos, el miedo a preguntar, el miedo a cometer un error. Ahora, ¿qué es el miedo a fallar? El miedo a fallar tiene incluso hasta un nombre que se llama tiquifobia, pero que inclusive es una fobia tremenda a cometer un error, pero sin ir tan al extremo. Es algo que lo vemos más habitual en la consulta cuando la persona de alguna manera toma ciertas actitudes a la hora de enfrentar los problemas de la vida diaria. Una persona que tiene miedo a fallar, de alguna forma toma 2 actitudes frente a ese problema que tiene. La primera es una respuesta de evitación. Esto es evitar o huir de todas esas situaciones que estén unidas a tener que hacer actividades importantes a las que pueda producirse el fracaso. Evito y no hago. La otra conducta posible al momento de enfrentar una situación que potencialmente puede desencadenar en la falla o en el error es lo que se llama respuesta de sobrecompensación. ¿Qué es esto? Esto es una actitud de sobreesfuerzo para evitar fallar, aunque esto incluso suponga tener que dejar de hacer otras cosas importantes en otros ámbitos de la vida. Esto último muchas veces está relacionado con personas que son muy autoexigentes. Estas personas con alta autoexigencia siempre quieren dar lo mejor de sí mismas. Si bien dar lo mejor de nosotros mismos es una actitud deseable, no lo es en tanto cuando el nivel de alguna manera de hiperexigencia supone sobrepasar nuestros propios límites, supone sobreexigirnos a otro nivel, teniendo en cuenta o dejando de lado la salud u otras necesidades. Estudios, incluso recientes, comprobaron que las personas que tienen una alta autoexigencia tienden a ser más ansiosas, sufren más de estrés, depresión y de frustración. Veamos 2 ejemplos para ver cómo estos 2 tipos, tanto la evitación como la respuesta de sobrecompensación, pueden verse en un caso común y corriente, algo que puede suceder en la vida diaria. Vamos a suponer una determinada situación, y la situación es la siguiente. Supongamos que hay un jefe de una empresa que quiere despedir a una persona. Y lo que les plantea es, bueno,
Preséntenme, háganme una presentación contándome su función dentro de la empresa y yo voy a elegir cuál de ustedes se va a quedar y cuál de alguna forma no va a pertenecer más a la empresa y va a ser desvinculado. Ambas personas reciben la misma noticia, pero podrían responder de maneras muy distintas. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona responde con la evitación? Esta persona se va a empezar a angustiar, a bloquear, y para gestionar esa angustia ante la posible falla, va a tratar de huir de la situación y no hacer esta presentación. O sea, va a evitar completamente enfrentar por el miedo a fallar. Una respuesta de sobrecompensación sería completamente distinta. Esta persona lo que va a intentar es dar lo mejor de sí misma, pero va a dejar de lado otras tareas. Va a trabajar hasta altas horas de la noche, va a no descansar lo suficiente y no va a hacer el resto de las cosas que tenía pensado para el día. Se va a sobreexigir a un nivel donde quizás sí enfrenta la situación, pero a un costo muy alto. Este tipo de conductas, tanto la de evitación como la de sobrecompensación, son conductas no adaptativas y de alguna manera provoca que por el miedo a fallar tomemos actitudes que corren el riesgo de generar un impacto en nuestra vida, muchas veces como la consecuencia de estas acciones, bastante negativa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que muchas veces el miedo a fallar nos provoca un resultado muchísimo mayor, mucho más impactante, que tiene un costo mucho más alto. Para no pagar este costo, de alguna forma me gustaría contarles 7 estrategias que de alguna manera nos permiten aclarar el panorama y nos permiten tomar una actitud diferente al momento de enfrentar una situación donde potencialmente puedo fallar. La primera estrategia es rechazar la dicotomía. ¿Qué significa esto? Rechazar los blancos y los negros. En la vida no todo es blanco ni todo es negro. En el medio existe una amplia gama de grises. Muchas veces las personas que tienen miedo a fallar ven todo como bueno o malo. No todo es hacerlo perfecto o desastroso. No hay opuestos en esto. Hay un amplio abanico de posibilidades en el medio. Lo importante no es hacerlo todo perfecto, sino intentar hacerlo bien y poner lo mejor de uno mismo. O sea, navegar los grises, de alguna forma enfrentar esos grises, dando lo mejor que uno puede dar de uno mismo. La estrategia número 2 es muy importante, no intentar ser adivino. No sabemos lo que va a ocurrir, no podemos predecir el futuro y por lo tanto no podemos anticiparnos y asumir que lo que anticipamos sea lo que realmente va a terminar ocurriendo. Así que siguiendo con el ejemplo del jefe y los empleados, no podemos adivinar el futuro y asegurar que vamos a fallar en la presentación, porque no lo sabremos hasta que no pase. Así que no tratar de ser adivino, porque es imposible predecir el futuro. La estrategia número 3 es extremadamente importante y a muchos de mis pacientes les enseño esta estrategia ya que es muy práctica a la hora de aplicarla en la vida diaria. Se llama entrenarse en autoinstrucciones. ¿Qué significa? Es una técnica muchas veces utilizada en la terapia cognitivo-conductual y que se basa en darse órdenes, ¿no?, a uno mismo para dirigir su comportamiento. Es una especie como de autodiálogo, decirse cosas a uno mismo. Por cierto, cuando estamos frente al miedo a fallar, tenemos un autodiálogo, pero es un autodiálogo negativo. O sea, sustituimos estas autoinstrucciones negativas, de eso de que vamos a fallar, que vamos a cometer un error, por otras un poco más eficaces. En este ejemplo de que estamos trabajando, el entrenamiento en autoinstrucciones se va a dividir en las siguientes fases. La fase número 1, que son las autopreguntas enfocadas al objetivo, el análisis de la situación y el autorrefuerzo. ¿Cómo es esto? Vean qué interesante y qué simple que es. La primera etapa, y esta es muy importante, es lo que se llaman las autopreguntas enfocadas al objetivo. Preguntarse a uno mismo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tengo que hacer? Preguntarse de alguna manera limita el pensamiento y en vez de ir hacia el error, hacia la falla, me estoy poniendo a pensar cuál es realmente mi objetivo, qué es lo que tengo que hacer. O sea, autopreguntas para el objetivo. El paso número 2, analizar la situación. Pensar en qué pasos tengo que hacer o tengo que seguir para realizar la presentación. O sea que la parte número 2 es analizar la situación.
ver los pasos, la secuencia de pasos. La primera, entonces, ver cuál es el objetivo, preguntarme a mí mismo, ¿cuáles son los objetivos? Y el paso número 2, ¿cuáles son los pasos para conseguir ese objetivo? Y por último, el autorrefuerzo. Empezar a decirse a uno mismo a medida que va avanzando, bueno, me está saliendo todo bien, conseguí hacer esta presentación sin titubear, darnos aliento a nosotros mismos, saber que ya voy por la mitad de la presentación, decirnos cosas que refuerzan aquellos hechos realistas que están ocurriendo. En caso de cometer un error o cometer una falla, lo más correcto sería decir, bueno, me equivoqué, no pasa nada hasta acá, todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero he podido corregir este error y eso es lo que más importa. O sea, darnos la oportunidad de aceptar el error como parte del proceso natural de exponerse a una situación como esta. Así que ya saben cuál es el objetivo, cuáles son los pasos para conseguir ese objetivo y el autorrefuerzo a medida que voy avanzando, sabiendo que cada paso que doy de alguna forma es un avance hacia el objetivo que estoy deseando. Esto de decirse a uno mismo las autoinstrucciones son realmente muy importantes a la hora de establecer y reducir el miedo a fallar. La estrategia número 4 es muy simple: evitar decir no puedo. El solo hecho de plantearse no puedo es una forma de crear una creencia limitante. Creer en uno mismo, en la capacidad que tenemos para superar los problemas. Todo el tiempo podemos cometer errores, sin embargo, son más las veces que no los cometemos y por lo tanto el no puedo muchas veces es una forma de limitarme antes de obtener el resultado que estoy deseando. La estrategia número 5 es fallar. No significa que vayamos a fallar siempre. Fallar una vez no implica fallar siempre. Las personas nos equivocamos y tenemos todo el derecho de hacerlo. Así que si cometieron un error, intenten hacer lo posible por subsanarlo. Pero específicamente, aprendamos de los errores, pero no nos vamos a abrazar a ellos. Más allá que una situación no se pueda generalizar, fallar una vez no significa que vayamos a fallar siempre. Y esto es extremadamente importante, porque muchas veces las personas que tienen miedo a fallar tienen miedo a que esto se repita en el tiempo. Estrategia número 6. Ponerse metas realistas. Hay que ser consciente de nuestras capacidades y ponernos metas que realmente podamos cumplir, que sean desafiantes pero realizables. Y por último, la estrategia número 7, pedir ayuda. Si realmente creen que la situación los supera, hay que pedir ayuda a un psicólogo o a un profesional. El miedo al fracaso puede limitarnos en la vida diaria, en nuestro diario vivir, y lo que es peor, puede limitarnos en la consecución de nuestros objetivos de la vida. Por lo tanto, si la situación muchas veces escapa de nuestras manos, lo más adecuado sería de repente contactarse con un profesional para que realmente nos guíe durante este proceso. Y por último me gustaría contarles una historia que ocurrió hace unos 10 años atrás aproximadamente con un amigo que estaba cursando una depresión y en esa búsqueda de encontrarle alguna actividad para hacer, algo nuevo, una acción, como ya hemos visto en otros episodios, se me ocurrió hacer algo completamente nuevo. Entonces les doy este contexto porque es importante. Imagínense un invierno muy frío. Eran las 7 de la mañana aproximadamente, era un sábado, un invierno extremadamente frío. Empecé a pensar para dentro mío, ¿no? Mi mente empezó a construir excusas, ¿no? Para no levantarme, no, este día hace mucho frío, realmente no tengo ganas de ir. Y por adentro mío decía, pero yo le prometí a mi amigo que de alguna manera teníamos que ir a esta clase de práctica de tiro al blanco con arco y flecha. Habíamos planteado, esa era la actividad, ¿no? Entonces le dije, pero yo se lo había prometido, él está deprimido, bueno, de última vamos a hacer algo nuevo. Y empecé dentro de mi mente a decirme, y si no voy nada, y si realmente le digo, que estaba cansado, Y empecé a crear excusas dentro de mi mente para no levantarme. Pero por el otro lado me decía, pero es tu amigo, está triste, de última van a hacer algo nuevo, pero hace mucho frío. Debo de ser bueno tirando una flecha, ¿para qué levantarme e ir? Esa discusión que todos tenemos adentro de nosotros mismos todo el tiempo, discutiéndonos, porque es normal nuestro propio autodiálogo. Así que lo que decidí es levantarme e ir como corresponde.
corresponde. Así que fui en búsqueda de mi amigo, lo pasé a levantar por la casa y como 50 minutos después llegamos al campo de instrucción. Era para, obviamente, arco, flecha y lanzar hacia un objetivo. El instructor nos dedicó aproximadamente como una hora a explicarnos todos los funcionamientos, las técnicas básicas. Puso el blanco como a unos 10 metros de distancia. Yo me preparé, agarré una flecha, me explicó todo, lancé la primera flecha y fallé. Fallé completamente. Ni siquiera pasé cerca del blanco. Cuando miré bien, la flecha había ido a parar a la tierra, al costado, ahí, unos metros al costado. El instructor me explicó que yo, naturalmente, y porque no sabía aún, levanto demasiado el hombro derecho, y eso de alguna forma desvía el tiro. Corregí el hombro, intenté nuevamente, volví a fallar. Según el instructor, parece que no mantengo la tensión adecuada, y eso también provoca que se desvíe. Entonces lo que hice fue mantener la tensión, corregir el hombro derecho, mejoré la tensión en la mano izquierda, principalmente lancé la flecha y acerté. No fue un gran tiro, pero al menos di en el blanco. Cada vez que un paciente me pregunta sobre el miedo a fallar, le cuento esta historia. No hay que tener miedo a fallar, hay que tener miedo al fracaso. Cada vez que intentamos algo, trae implícita la posibilidad de fallar o acertar. De por cierto, el fallar me permite aprender, corregir errores, volver a intentarlo y evaluar mi proceso de aprendizaje. Es ahí cuando la mayoría de mis pacientes me preguntan, ¿entonces qué es fracasar? Fracasar es quedarse en la cama, calentito, diciéndose a uno mismo y creyendo que se tiene buena puntería. Espero que les haya gustado la historia, espero que les haya agregado valor esto que hemos aprendido con respecto al miedo a fallar. Recuerden que pueden agregarnos a su biblioteca de Spotify o ponernos 5 estrellas en iTunes, o pueden seguirnos en Instagram y enviarnos directamente nuestros mensajes a hipnotizados_ok. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes las experiencias. Pueden enviar sus preguntas, sus casos a hipnotizados.com/contacto. Recuerden que su mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Nos vemos en el próximo episodio de Hipnotizados. Chau, chau.